Bueno, entonces, bienvenidos, aunque sean pocos, pero igual, más que nada lo que la tutoría va enfocada en la que es IPC1. Entonces, mi nombre es Bruce Castillo, para que me conozcan un poco mejor. Me presento, como les dije, mi nombre es Bruce Castillo. Actualmente ya voy cursando lo que es mi sexto semestre, de hecho ya lo terminé, ya el otro año comienzo, ya, bueno, ya estoy comenzando mi séptimo semestre. Entonces, de hecho, por ejemplo, para que tengan alguna idea, en su caso, no sé qué años son, pero lo más seguro es que sean como el de primer ingreso o sean de nuevo pensum. Entonces, por ejemplo, yo ahorita ya terminé lo que fue implementación del archivo, ya el otro año ya me tocaré lo que es base de datos, ya terminé todas las ARKIs y todo en ese sentido. Entonces, cualquier duda que quieran tener, con muchísimo gusto me pueden escribir y para eso estamos, ¿va? Entonces, ahí ya saben. Entonces, como les digo, entonces vamos a hablar de lo que es IPC1. IPC1, entonces, solo permiten, vamos a aceptar. Esa, IPC1. Muy bien. Entonces, una vez dado mi instrucción, solo permítanme, esto va acá. Excelente. Muy bien. Bueno, excelente. Va. Entonces, para comenzar, quiero hacer un énfasis de qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es como un idioma que usamos para hablar con las computadoras y decirles qué hacer. Más que nada, imaginemos como el lenguaje que nosotros utilizamos. Usualmente es el idioma español o en Estados Unidos se utiliza en inglés. Entonces, ¿cómo hablamos con una computadora? Entonces, ahí es donde surge la idea de qué es un lenguaje de programación. Entonces, justamente aquí, pues como escribir en texto, es como que imaginemos que una computadora es un robot súper inteligente, pero que no entiende lo que decimos, ya sea en español o en inglés. Entonces, por eso es que necesitamos como hablar en su propio idioma. Ahí es donde entra lo que es el lenguaje de programación. En ese caso, como tal, en IPC1 usualmente se utiliza lo que son un lenguaje de programación que es únicamente en Java. Cuando yo llevé IPC1 fue Java y siempre ha sido Java. Entonces, esperemos de que el otro año no lo cambien. Igual, pues si llegan a cambiar, pues les doy una tutoría enfocada en el lenguaje que utilicen, ¿va? Entonces, eso es un lenguaje de programación. Ahora bien, ¿qué es Java? Java más que nada es como un lenguaje de programación o una caja mágica de herramientas que los programadores usan para construir programas, para la redundancia, que pueden hacer de todo. Literalmente en Java puede uno hacer lo que uno quiera, ya sea aplicaciones de web, aplicaciones de escritorio, literalmente todo. De hecho, en Java también se puede hacer lo que es, por ejemplo, aplicaciones móviles. Entonces, Java literalmente es un lenguaje muy bonito y muy bueno que al fin y al cabo es buenísimo. A mí como me gusta Java, entonces me gusta Java, entonces ya es un buen lenguaje de programación. Muy bien. Ahora para comenzar, quiero explicarles algo muy importante. Usualmente en básicos y en bachiller nos han explicado qué son los tipos de datos. Un tipo de datos creo que no tienen como muy claro esto, entonces les voy a hacer énfasis. Por ejemplo, en básicos nos enseñaron que existen diferentes tipos de datos o tipos numéricos, digamos, por ejemplo, los números enteros, que es de todos los números enteros, ¿va? De cero a un millón y demás. Y también están los decimales, que nos enseñaron que tenían como el punto decimal, por ejemplo, 0.25, todos los números decimales. Bueno, a cambio, aquí en un lenguaje de programación es similar, solo con la diferencia de que aquí hay diferentes tipos de datos. Entonces, aquí existe lo que es el Boolean. En ese caso, nosotros lo tenemos como una validación en la vida real. Por ejemplo, puede ser verdadero o falso. Literalmente es eso lo que es un Boolean. Es como un tipo de validación o una validación como tal. Entonces, para que sepan, un Boolean solo puede tener dos valores posibles, true, que es verdadero, o false, que es falso. Otra cosa importante que pues, para que sepan, por ejemplo, en lo que es Java y en cualquier lenguaje de programación siempre se trabaja en inglés. Entonces, pues es importante pues para que así como que por si no les saben mucho el inglés, al menos que vayan fortaleciendo un poco en ese ámbito y así como para que no les cueste tanto. Entonces, el Boolean, como les mencioné, es un tipo de validación que tiene dos valores posibles, verdadero y falso. Por ejemplo, hoy llovió, falso, porque hoy no llovió. Entonces, mañana va a llover, tal vez, pero únicamente puede ser verdadero o falso. No puede ser un quizás, un tal vez, un no, únicamente verdadero o falso, para que lo tengan bien en cuenta. Ahora bien, ahora cuando nosotros tenemos un texto, imagínense un listado de palabras o un montón de caracteres, eso usualmente nosotros lo decimos como un texto, una oración, palabras, etcétera. A cambio, aquí en lo que es el lenguaje de programación Java o en cualquier tipo de lenguaje, se llama que es string. ¿Qué quiere decir string? Que es una cadena de texto, es decir, varias letras juntas. Entonces, básicamente un string puede ser como, hola, ¿cómo estás?
es un string porque es una cadena de textos o una oración. Eso es lo que es un string. Cualquier duda que tengan, pues si quieren levantar la mano, abrir el micrófono, pues está abierto ahí. Si no, pues cualquier cosa, pues les escriben en el chat. Igual aquí pues, lo voy leyendo, así que no tengan pena. Bueno, ahora bien, existe también lo que es, como les mencioné, nos enseñaron lo que es los números, ¿va? El int, los números enteros. Entonces, ¿qué es el int? El int en inglés es un entero, ¿va? Entonces, básicamente es un entero. Entonces, aquí cada vez dice que el tipo más común para números enteros es D, y sale aquí la gran cantidad de números negativos a la gran cantidad de números positivos. Aquí se preguntarán muchos por qué sale una gran cantidad de números positivos y una gran cantidad de números negativos y positivos. Lo que sucede es de que usualmente cuando ustedes van ya a programar y se encuentran así como más engasados y ya con todos los programadores e ingenieros, se dan cuenta que usualmente, por ejemplo, una aplicación, ya sea en Play Store o en Epic Games, por ejemplo, que instalan Fortnite o cualquier cosa, se dan cuenta que pesa así como 20 gigas, 30 gigas y así. Entonces, más que nada, es por eso que existen como diferentes tipos de datos. Porque ahí nos ayuda a medir cuánto va a pesar el dato o el número que nosotros vamos a almacenar. Por ejemplo, aquí en link se dan cuenta, dice menos 2 millones, Entonces ahí nosotros miramos, bueno, este está adecuado para lo que voy a utilizar. Entonces, ahora bien, luego sigue lo que es el char. El char, como dice, es un solo carácter. Entonces puede ser cualquier tipo de letra. Una A, una B, una C, una D, o un número, puede ser solo 1, 2, 3, 4. O sea, literalmente char solo acepta lo que es una letra, un dígito, un símbolo, cualquier cosa, solo una unidad. Eso es lo que caracteriza a char. Ahora viene el float. ¿Qué es el float? Como les mencioné, nosotros nos enseñaron que existen los números decimales, que es 0.25, 0.26, etcétera, etcétera. Entonces, aquí dice que es un número decimal pequeño, 7 dígitos de precisión. Entonces, ahora es lo que yo vengo. Imagínense que nosotros estamos almacenando lo que es un porcentaje. Digamos que es 0.15. Ese porcentaje, si se dan cuenta, es como muy chiquito. O sea, el número es como 0.15, tiene como 3 dígitos. Entonces aquí abajo miramos lo que es el double. El double también es un número decimal, solo que más preciso, de 15 dígitos. ¿Cuál es la diferencia de los dos? El float, como les dije, usualmente es como para mayor precisión o para dígitos muy chiquitos. Por ejemplo, el 0.15 está bien. Acá en el double se utiliza, por ejemplo, el 0.15, 16, 28, tal. Entonces les voy a dar un ejemplo un poquito más gráfico. Por ejemplo, el double se puede utilizar lo que es en un banco. Por ejemplo, en un banco que cobre 5% de, supongamos, de interés. Entonces, usualmente el 5% llega a tener un montón de decimales. Entonces, como tiene un montón de decimales, es por eso que se utiliza el double. Pero en caso de que solo es como un porcentaje, unos decimales, así como una cantidad breve de decimales como tal, es lo que utiliza el float. Entonces, recapitulando, como les mencionaba, el boolean únicamente puede tener dos valores posibles, el verdadero y el falso. El string es una cadena de texto, es decir, varias letras juntas. El int es como nosotros lo miramos normalmente o en matemáticas nos enseñaron, que es un número entero. Ahora bien, el char es únicamente un carácter, es decir, que puede ser una letra, un número o un símbolo. Y float es un número decimal pequeño que literalmente es como que no tiene muchos decimales, así como 0.15, 0.25. El double se utiliza cuando hay una gran cantidad de decimales, por ejemplo 0.2858, ¿Saben que un ejemplo de double puede ser pi? Si se dan cuenta, pi es 3.1416 y es infinito. Entonces en ese caso se utiliza lo que es double. Ahora, para que tengan una idea más clara, permítanme, para que tengan una idea clara y cómo es que se maneja Java, Java tiene una estructura básica. Por ejemplo, básicamente aquí en Java, como se pueden dar cuenta, justamente siempre en cualquier programa de programación en Java, cualquier proyecto que se vaya a hacer, siempre comienza así, con public class, mi primer programa. Aquí en mi primer programa ustedes pueden colocar como, digamos, el lenguaje de programación que ustedes deseen tener. Por ejemplo, vamos a crear una calculadora. Entonces ponemos aquí public class calculadora. Después de esta, la segunda línea en adelante, eso siempre se mantiene igual. El public, static, void, main, string, args y todo eso siempre se mantiene igual. Esa línea es como la obligatoria. ¿Qué quiere decir esta línea? Esta línea como que, digamos, en español, como que dice, mira, voy a ejecutar el programa. Eso es lo que hace. Literalmente es como
Es una instrucción que le da a la computadora para que ejecute el programa o para que funcione correctamente. Ahora bien, el de abajo es una impresión. ¿Cómo así? Si se dan cuenta, aquí hay un texto, aquí nosotros podemos ver el texto, por ejemplo, aquí, inicio. Por ejemplo, eso es una impresión, digamos, o es algo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Entonces, el system.out.println lo que hace es de que imprime algo para que nosotros lo podamos ver. Eso es lo que hace system.out.println. Entonces, aquí justamente pues puse una mini descripción que es para iniciar un proyecto Java. En serio, tener en cuenta que comienza siempre de la misma manera, siempre así. Ahora, las variables, como les enseñé aquí, como les enseñé anteriormente, que son los diferentes tipos de datos. Entonces, aquí dejaré algunos, por ejemplo, el int número 10. Si se dan cuenta, la estructura es la siguiente. Primero va a lo que es el tipo de dato. Por ejemplo, ¿qué va a ser? Si va a ser un entero, un decimal, un string, un texto o lo que sea. Entonces, por ejemplo, aquí primero definimos int. En ese caso va a ser un entero. Luego colocamos nuestro identificador. ¿Cómo así identificador? O sea, ¿qué nombre queremos nosotros que tenga para poderlo como asociar, digamos, ¿va? Entonces, por eso le colocamos int, número, que va a ser nuestro identificador. Luego sigue el igual. ¿Qué valor queremos nosotros que tenga ese identificador o esa variable? ¿Saben? Los voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, no sé si se recuerdan que en matemáticas usualmente, permítanme, les voy a abrir el Word para que puedan tener una mejor idea. Aquí, va. Por ejemplo, si se recuerdan, en matemáticas tenían como, por ejemplo, una operación de x más y, ¿va? Que tenían que resolver eso, y le decían x es igual a 5 y y es igual a 3, digamos, ¿va? Entonces aquí tenían como su operación, tienen que resolver esto, ¿va? Entonces, ¿qué hacían ustedes? Únicamente sustituían, ¿va? Que 5 más 3, ¿va? Y 5 más 3, ¿cuánto da? Da, sí, que 8, ¿va? Entonces, eso lo que es una variable. Una variable únicamente es esto, x, y. Únicamente es como una sustitución, digamos, ¿verdad? Es como un valor que tiene un identificador. X es 5, y es 3. Entonces, lo mismo dice aquí yo. La única diferencia es de que aquí yo le puse lo que es número. Le puse identificador que es número. Entonces, ahora bien, entonces colocamos el igual, el valor que va a tener como por predeterminado, que va a ser 10, y el punto y coma. Ese punto y coma es el más esencial. Literalmente todo lo que van a escribir ustedes en el lenguaje, siempre tiene que ir al final punto y coma. Siempre, siempre. Pues que hay un montón de memes cuando yo ustedes ya estén más enfocados en la programa, se van a dar cuenta que van a haber un montón de memes que van a decir me faltó un punto y coma. Entonces, ¿por qué es eso? Porque punto y coma es algo muy importante para que en el programa, en el lenguaje de programación Java, suene correctamente. Ahora bien, por ejemplo, aquí en la segunda línea tenemos otro tipo de datos, por ejemplo, que es el double. El double, como les mencioné anteriormente, es lo que es un número decimal más preciso. Entonces colocamos aquí double decimal 3.14. Se dan cuenta que puse un número decimal chiquito, pues para que no sea tan largo, pero aquí puede ir hasta infinito, como les mencioné. Entonces 3.14, si te das cuenta, tiene el punto, es por eso que es un double. Ahora el char. Lo que mencioné anteriormente es que char únicamente puede tener un carácter o un número. Es por eso que aquí puse char, el identificador que va a ser una letra. Era igual, si se dan cuenta, la estructura es la misma. Todo lo que cambia es el tipo de dato, pues la estructura es la misma. Es decir, el tipo de dato, el identificador, el símbolo igual, y aquí qué tipo de dato va a tener. Algo muy, pero muy importante para que tomen en cuenta es que cuando van a escribir texto, es decir, como una oración, una palabra o lo que sea, siempre tiene que ir dentro de comillas, ya sea comillas simples o comillas dobles. En ese caso se dan cuenta que la letra A está dentro de comillas simples. Entonces, eso lo que hace el lenguaje de programación es que lo toma como que si fuera un texto. Luego de eso, la termina con punto y coma. Ahí está. Entonces, ahora bien, viene lo que es el Boolean. El Boolean, como mencioné anteriormente, solo puede tener dos valores posibles, verdadero o falso. Entonces, si se dan cuenta aquí, puse un Boolean, el tipo de dato, puse como mi identificador es verdadero y puse true, verdadero o falso. Entonces, punto y coma. Entonces, aquí puse true o falso. Únicamente todo se trabaja en inglés. Ahora bien, viene lo que es el texto. String. String es lo que les había mencionado que es una cadena de texto, es decir, como una oración, digamos, ¿va? Entonces, por eso es que aquí dice string texto hola. Entonces, aquí, pues, una palabra son una serie de letras que van consecutivamente pegadas. Entonces, en ese caso, pues, hola es una palabra, por ende es una cadena de texto. Aquí está, si se dan cuenta, en ese caso, hola está dentro de comillas dobles.
Entonces, únicamente siempre todo lo relacionado a texto va entre comillas dobles. Entonces, aquí está, para cada variable en Java, es necesario primero colocar el tipo de dato, luego el identificador y por último el valor, que es lo que les mencioné aquí. Claro, para que tengan, para que estén tranquilos, esa presentación se las voy a compartir, entonces, igual que la grabación, entonces, para que no tengan pena en eso. Sí. Bien, continuamos, operaciones, y aquí sí va. Entonces, aquí ya comienza la parte mágica donde ya les voy a comenzar a enseñar a programar. Para todo esto, les voy a enseñar más o menos cómo descargar lo que es todo lo necesario, pues para ya, así corriente en la IPC, ya les sepa a full. Igual siempre voy a subir un video a YouTube donde ustedes van a poder, pues, seguir más paso a paso cómo es que se descarga todo lo necesario. Vamos. Primero, y tienen que ir aquí lo que es en Oracle. Les voy a compartir el link aquí en el chat. Aquí está. Entonces, justamente aquí es una página de descarga donde tienen que descargar una cosa que se llama JDK de Java. Es como un requisito, una instalación necesaria para que funcione. Entonces, aquí se vienen aquí en esa parte y seleccionan aquí en ese caso Windows, Mac o dependiendo de lo que ustedes tengan, va a ser Linux. En este caso, pues yo estoy trabajando en Windows, entonces seleccionan Windows y seleccionan el x64 Installer. Esta es la segunda opción. Lo descarga y comienza la descarga. Entonces en este caso pues, lo voy a parar porque ya lo tengo. Entonces ahí está, esta parte. Va. Luego, una vez hecho toda esa instalación, solo le tiene que dar el siguiente. De hecho, lo voy a descargar para que ustedes así como miren más o menos cómo que funciona. Vamos a ver, eso se va a tardar como 16 segundos. Esperemos un ratito. Mientras se descarga, es importante tener en cuenta que para todo eso es únicamente como un requisito para que nosotros ya podamos comenzar a programar. Para todo eso también tenemos una cosa que se llama NetBeans, que es lo más, es 100% seguro que eso les va a pedir a ustedes el ingeniero o el auxiliar que les va a tocar. Entonces aquí se los va a mandar también, para que lo tengan acá. Esta es la última versión, entonces no hay problema. Entonces aquí de igual manera le dan en descargar y pues comienza aquí le sale como este menúcito de qué quieren descargar, ¿va? Entonces aquí usualmente tienen que buscar que si tienen lo que es Windows, tienen que buscar que termine en .exe. Entonces aquí sale Apache NetBeans 23.b y termina con .exe. Entonces únicamente le dan clic y comienza lo que es la descarga. Entonces aquí está, no, aquí está. Entonces como que les tiras otra página, ¿va? Por si no se descargó, le dan clic aquí otra vez, ¿va? Al primer enlace y comienza la descarga, aquí está. Entonces aquí está. Entonces comienza la descarga y solo le dan siguiente. Entonces aquí está la primera descarga que le había explicado del JDK. Entonces solo la abren, le dan clic. Les va a salir una pestaña que dice como, ¿quieres permitir que esa aplicación haga cambios? Le dan que sí y esperan un rato y comienza la descarga. Esperamos y si se dan cuenta dice prepara una descarga. Aquí le sale este menucito. Sí, eso es importante. Por ejemplo, yo trabajo en lo que es NetBeans porque ya me acostumbré. Entonces, ahorita voy a explicar el punto que tú me estás diciendo. Tú lo voy a explicar esa es la instalación. Luego aquí en Java, entonces una vez aquí que establece como instalado, solo le dan next, y ya, solo le dan siguiente, y se comienza la instalación y toda la y comienza así. Va. Y en NetBeans, pues usualmente es lo mismo, solo le dan clic y comienza siguiente. Bueno, como ahí se comienza la descarga, usualmente se toma su tiempito, ya cuando termine dice que ya terminó, entonces le dan cross y ya, terminó. Muy bien, entonces les voy a enseñar cómo es que lo que funciona en NetBeans. Entonces aquí ya una vez que ya he instalado todo, ya por último abren lo que es NetBeans. Entonces buscan NetBeans y lo abren. Dependiendo de su máquina, se ya tarda un poquito, por lo mismo que es algo pesadito, pero igual, se toma ahí con su tiempito. Aquí está. Entonces, ese es el famoso NetBeans que van a utilizar todo IPC1. Y va, ahora contestando la pregunta de Kevin, sí, justamente algunos auxiliares siempre utilizan NetBeans porque es como el estándar que ya tienen como estipulado, digamos, va. Pero también está lo que vos habías mencionado, de Visual Studio, que es el Visual Studio Code, que ese es como, para que tengan una idea, o para los que no saben, esto es lo que nosotros estamos aquí donde vamos a trabajar. Eso que se llama NetBeans es un ID. ¿Qué es un ID? Un ID es como un entorno o una aplicación
pues para programar, programa, ¿no? Para redundancia, eso es lo que es. Entonces NetBeans es un entorno donde pueden programar, al igual que Visual Studio, lo que mencionaba aquí. Entonces, es este Visual Studio Code. Creo que ese es el que se refiere aquí, entonces solo lo voy a pasar por acá. Aquí está, aquí es este. Aquí ya está trabajando en un proyecto, pero eso ignóralo. Pero aquí en ese caso es lo mismo. Es lo mismo que trabajar en NetBeans. Solo la única gran diferencia que yo miro en NetBeans es que NetBeans te da la ventaja de que vos mismo puedas diseñar tus interfaces. Entonces, así como se dan cuenta, esa es una aplicación, pues se dan cuenta que es una aplicación que tiene así como sus pestañitas y toda la onda. Entonces, NetBeans te da esa ventaja. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que es, les voy a enseñar. Por ejemplo, va, aquí, vamos a abrir este. Ahí está. Si se dan cuenta, aquí tenemos como aquí nosotros podemos diseñar lo que nosotros queramos. Eso es un proyecto que yo realicé el año pasado, creo yo, para IPC1. Entonces, el proyecto consistía de que tenías que registrarte y tenías que hacer como un inicio de sesión, un registro y una paquetería y un montón de cosas, ¿va? Pero eso es aquí. Entonces, la ventaja de NetBeans es de que uno puede aquí como ir arrastrando las cosas, colocando texto, modificando así manualmente, así como que a libertad de uno mismo, como que si fuera uno diseñador, digamos, ¿va? Acá en el Visual Studio Code tienen que escribir todo el código manualmente, así como es quiero que esta ventana tenga tal tamaño, así todo manualmente. Entonces, eso es la única desventaja que tiene Visual Studio Code, pero y esa es la ventaja que tiene Devils. Entonces, los dos son muy buenos, y así está. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, para crear toda esa estructura que ustedes están viendo, ese es el código, ¿eh? Les voy a enseñar. Todo ese es el código, ¿eh? Todo ese es el código para poder crear toda esa estructura. Entonces, imagínense, hacer todo esto, pero escribirlo así, es como muy cansado, muy matado, y toda la onda. Mm, sí, otra cosa. Por ejemplo, en mi caso, eso es lo bueno. Dependiendo de la auxiliar que le estaba pidiendo en sincero, por ejemplo, a mí me tocó una auxiliar muy buena onda que nos explicaba así desde cero. Así como les estoy explicando yo, él les va a explicar de igual manera. Solo que eso sí, por ejemplo, los proyectos tienden a ser un poquito más complejos. Déjenme ver si no tengo uno aquí, que es uno. Sí, aquí está. No sé, no. A ver, creo que por aquí tengo lo que es los documentos. Permítanme. Proyecto. Ahí está, Universidad de San Carlos. Proyecto. Ese, por ejemplo, les voy a enseñar. Ese fue mi primer proyecto de IPC1. Quiero decir que teníamos que hacer esto. Módulos de certificación. Así va a venir la estructura de sus proyectos. Bueno, aquí como una descripción general de quién consiste el proyecto y toda la onda. El módulo de certificación que tienen que hacer esto. Un registro, tienen que un código, un módulo de administrador, una página de doctores, así como que se para, tienen que hacer como un sistema para un hospital. Entonces ahí se dan cuenta que es bien complicado, ¿saben? Lo que sí es importante que ustedes tengan es autodidacta, porque realmente el auxiliar solo les enseña como lo básico, digamos, o lo esencial, entre comillas. Y ahí ustedes aprenden por su propia cuenta. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve la ventaja que en bachiller a mí me enseñaron lo que fue Java. Entonces, pues no me costó casi nada porque ya la mayor parte de cosas ya me lo sabía. Entonces, aquí está como la explicación de qué es lo que tienen que hacer. Igual el auxiliar siempre les va a estar explicando. Y igual, cualquier duda que ustedes tengan en el futuro cuando estén llevando un PC, pues con mucho gusto yo les puedo ayudar, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, ya saben. Entonces, justamente aquí está lo que es lo que les mencionaba. Continuando. Eso es la ventaja que tiene NetBeans, puede crear interfaces, ya lo auxiliar les va a indicar así como más paso a paso qué programa van a utilizar, cómo lo van a hacer y todo. Pero en principio es eso. Muy bien, entonces si tienen alguna duda, pues escriban así como ok o levanten la mano sin ninguna pena. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Sí, sí, yo no duermo. De hecho, yo no suelo dormir mucho, pero igual ahí escriban a la hora que ustedes quieran. Mucho. Ahí cuando llegan allá, cuando ya pasen ahí PC2, se dan cuenta que dormir ya es cosa del pasado. Pero bien, solo de organizar. Eso sí, otro tip muy importante que ustedes que tengan en cuenta es de que se tienen que organizar bien. Yo lamentablemente tengo la maña de procrastinar mucho, entonces suelo dejar los proyectos a última hora, ¿va? Entonces ya me ven a mí haciendo los proyectos 2 días antes de la entrega, ¿va? Entonces no hagan eso, siempre ahí poco a poco, ahí háganlo y ahí
siempre porque nunca se saben los problemas que pueden surgir en el camino, ¿va? Entonces eso. Bien, entonces les voy a enseñar cómo es que tienen que generar un nuevo proyecto aquí. Solo voy a cerrar todo. Bien. Perfecto. Cuando ustedes abren lo que es NetBeans, les sale una pestaña tipo así. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo que ustedes tienen que hacer es irse al apartado donde está como ese cuadrito amarillo, no sé si lo pueden ver acá, y tienen que dar clic aquí. Entonces, aquí justamente se tienen que ir a la parte donde dice Java with Ant. Aquí Java with Ant y eligen lo que es. Ahí está. Excelente. Si ven aquí Java with Ant, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Aquí únicamente tienen que elegir lo que es Java C Hard. Sí, Hard, te escucho. No sé si levantaste la mano por error o no sé. Sí, qué cosa. Bueno, igual si tenés alguna duda, pues escribe en el chat y pues yo ahí te escucho. Bueno, yo te leo, perdón. Yo te leo. Bien, entonces se vienen aquí lo que es Java with Ant y lo que dice Java FX. Sí, Harold, contame. Creo que se tiene la mano. Bueno, yo creo que se te trabó, no sé. Bueno, sí, como les comentaba. Entonces, hay dos maneras de crear los proyectos. Uno que se llama Java with Ant o la otra opción que se llama Java with Maven. En ese caso, pues ya es a preferencia de ustedes como ustedes quieran. Usualmente yo utilizo lo que es Java with Maven. Entonces se van aquí en ese Java with Maven y le dan ese Java Application. O también aquí en Java with Ant, donde dicen Java FX, Java FX Application. Entonces vamos a elegir lo que es. Vámonos con Ant, porque usualmente Ant es. Ah, sí, 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 sí. Otra cosa, la diferencia que hay entre los dos, en Java with Maven y Java with Ant, es de que en Java Maven uno ya tiene así como que básicamente lo van a ver muchísimo más adelante, pero la gran diferencia es de que uno aquí puede como mencionar librerías, digamos, ya es como un poquito más flexible en el sentido de que uno coloca ahí como todas las librerías que van a usar. Librerías me refiero, por ejemplo, no sé, una base de datos, que van a conectarla con una página web o cosas por el estilo. Entonces, aquí ya with Maven es como que en una misma, tiene un archivo en donde uno puede como colocar, yo voy a crear una base de datos y toda la onda. Es un poquito como más flexible en ese asunto, pero acá no, con Java with Ant, uno tiene como que jalarlo directamente, como descargar los archivos. Es un poquito complejo, pero ahí les voy a explicar. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar el proyecto que yo tengo aquí hecho, que se llama Dashboard versión 2. Entonces aquí, si se encuentra, hay como varias carpetas: Source Package, Test Package y librerías. En librerías, si se dan cuenta, todas esas son para diseño. Entonces, eso es lo que hace el ANT. A cambio, lo que hace Maven, creo que ese es el de Maven. No me acuerdo si es este. No me acuerdo. Voy a crear uno con Maven solo para que miren más o menos cómo se llama. Maven. Vamos a crear uno con Maven para que tengan en cuenta. Entonces, si van aquí me dice with Maven, vamos a ver, with Maven y selecciona Java Application. Entonces aquí le dan el nombre del proyecto que vamos a crear. En este caso vamos a poner tutoría 1. Tutoría 1. Aquí seleccionan la carpeta donde ustedes lo quieren crear. Le dan siguiente y le dan finish. Esperen que se crean. Carga. Que eso es lo malo de quizás un poquito mailing, de que sí necesitan un poquito como que cree los proyectos. Ah, sí. Muy bien. En ese caso, depende mucho, fíjate. Ahorita te voy a enseñar que aquí se va a entrar bastante. ¿Por qué? Realmente te enseño.
Mira, pues, por ejemplo, te voy a ejecutar este para que veas más o menos cómo es que está. Si te das cuenta, ese es uno de los proyectos, mira. Es uno de los proyectos, pero voy a ejecutar mejor el otro porque ese creo que no tengo como las credenciales. Sí. Oh, aquí está, dashboard. Ahí está, ahí está. Archivo. Entonces, aquí como las credenciales. Aquí, si te das cuenta, aquí yo al ejecutarlo como que tira su mini animación, entonces, esa es animación de como de degradado. Entonces, eso, por ejemplo, eso es una librería necesaria para que tú puedas hacer como diferentes estilos. Es una librería de estilo. Va, por ejemplo, aquí, cuando entro, aquí, si te das cuenta, emitirá como este estilo. Ese tipo de cartas, digamos, es una librería que ya están como predeterminadas para que tú solo jales el estilo. Por ejemplo, aquí, si te das cuenta, hay un menú lateral. Entonces, en este menú lateral, si le doy clic aquí, te das cuenta, hace como una mini animación de que se abre y se enchiquita. Es como que es adaptable. Entonces, eso también es una librería. Ahora, ¿cómo tú las buscas? Usualmente tú las buscas pues aquí en Google, en una librería que vos quieras, por ejemplo, librería de animaciones en Java. Entonces aquí te sale JS, y entonces es bueno, este es JavaScript. Java, ¿sabes? Java librería Def Animation. Entonces vos tienes aquí, la abrís, ¿no? La abrís y te sale aquí cómo descargar y toda la onda. Aquí descargar proyecto y toda la onda. Lo descargas vos y ya luego, ¿cómo es que la buscas? La buscas acá. Entonces, también acá. Te vienes aquí no está el dashboard y le das en librería. Te vienes aquí clic derecho, librerías, vamos. Entonces aquí a librerías, enseño. No, pero te vienes aquí a propiedades. Propiedades, le das clic en librerías, le das aquí en más, y aquí te sale a librería, le das a agregar librería, te sale todo como el listado de librerías. Vamos a ver. Sobrecarga, y te sale todas las librerías, las que vos quieras. Ahí ya vas buscando la que vos quieras, va dependiendo de tu proyecto. Ajá, correcto, sí, claro. Bueno, en ese caso, para lo que haces, ya es un poquito más complejo de pelear tu proyecto, ¿no? Porque si no, ahí sí es un poquito más avanzado y ahí sí puedo componer un poquito a los demás, vamos. Porque si no, te voy a comenzar aquí a explicar ya conceptos de, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? De programación orientada a objetos y toda la onda, entonces, para que no se confundan los demás. Entonces, ya otro día que yo vaya a esa clase ya te explico bien, vamos. Pero sí, o sea, sí hay una manera para hacerlo. Entonces, volviendo al tema, para los demás, vamos a comenzar desde el inicio, como les había dicho, acá, aquí comienza con Edges. Entonces, venimos aquí a esa parte amarilla, le dan clic y le dan, dice Java with Ant. Selecciona en Java Application, le dan Next, colocan el nombre del proyecto que ustedes quieren. Por ejemplo, en este caso, que voy a colocar yo, vamos a poner tutoría. Aquí pueden hacer lo que ustedes quieren y crear main class o no. Usualmente pues, depende mucho. Entonces aquí dice que existe eso. Entonces aquí depende como ustedes quieran. En mi caso lo voy a dejar así como predeterminado. Le doy finish. Esperamos que se cree. Aquí están creando un nuevo proyecto y se abre directamente. Si se dan cuenta, la estructura es la misma de las que yo les enseñé acá. Acá. Yo les enseñé justamente acá. Si se dan cuenta, la estructura es la misma. Entonces, si se dan cuenta, comienza con Public mi primer programa, y Public Starting Void. Se dan cuenta, aquí está igual. Public Class, el tutorial IPC tutorial 1 y IPC 1. Entonces, así está. Luego está el Public Static Void Main que les enseñé. Muy bien, entonces, el primer ejemplo que yo les voy a enseñar es lo que son los tipos de datos. Tipo de datos. Muy bien, entonces, como les había explicado, vamos a comenzar a crear. Todo lo vamos a crear dentro de aquí, dentro de la línea. Vamos a decir, puse más uno acá. Vamos a aquí a
No sé si me confirma si pueden ver ahí ven la letra o la gran un poco más. Bueno, si miran bien ahí, me dicen. Un poco borroso, va, no lo va a agrandar. Opciones, permiten, psicólogo, la voy a subir a 18. Ah, se espera que carga. Ahí está, digo que ahí ya pueden ver mejor. Ahí solo hay. Ahí está, muy bien. Entonces, como les comenté, vamos a comenzar con los tipos de datos. Entonces, aquí está. Y aquí está. Tipos de datos. Entonces, vamos a crear lo que es una aplicación así súper súper breve que va a ser una suma de dos números. Vamos a colocar, vamos a hacer dos números enteros para que sea más específico. Entonces, vamos a poner aquí, suma de dos números enteros. Bueno, primero, para declarar lo que es una variable, colocamos el tipo de dato. En este caso, como les comenté, era int. Entonces, si se dan cuenta aquí, lo bueno de la ventaja de NetBeans es que les tira de una vez el tipo de dato aquí. Entonces, solo le dan enter y ya los tira. El identificador que ustedes quieran, vamos a ponerle número 1. Luego sigue lo que es el signo igual. ¿Y qué valor va a tener? En este caso vamos a colocarle 10, por ejemplo. 10 y punto y coma. Si se dan cuenta aquí, era como una línea rojita. Que me dice, mira, como que hay error. Dice, cada cosa me dice, espera, punto y coma. Entonces tenemos que colocar punto y coma. Muy bien. Ahora, ¿cómo declaramos el segundo número? Igual. Int número 2 va a ser el número 2. Otra cosa muy importante, todo lo que ustedes, este identificador tiene que ir pegado siempre junto. Todo el texto tiene que ir junto. Entonces, por ejemplo, si ponemos el número 2, está bien así. Pero si ponen el número 2, se dan cuenta que me marca error. Entonces, para que lo tomen muy en cuenta, siempre tienen que ir junto. O el texto tiene que ir junto. Número 2, igual, y le vamos a sumar 12, supóngase. Ahora bien, ¿cómo son las operaciones en Java? Nosotros usualmente cuando nosotros operamos se dan cuenta que está el más, el por, la división, el menos y toda la onda. En Java es literalmente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ponemos aquí lo que es int. Int me refiero al tipo de dato que va a ser entero y colocamos identificador que va a ser resultado. Entonces, ese resultado de la suma de dos números va a ser entero, porque 10 más 12 es 22. Entonces, es un número entero. Entonces, ¿qué hacemos para no colocar 10 más 12? Lo que hacemos nosotros es que colocamos el identificador que se llama número 1 y número 2. Entonces, ponemos número 1 más lo que es el otro identificador o la otra variable que se llama número 2. Número 2. Y le dan punto y coma siempre. Ya con eso, ya se la suma automáticamente. Bueno, por ejemplo, ¿cómo corremos lo que es un archivo en Java? Aquí en Edit solo le dan clic derecho y le dan dice Run File aquí. Run File o correr archivo. Le dan clic aquí y se dan cuenta que acá nos tira como que funcionó. Pero ¿cuál es el problema acá? Aquí está funcionando, pero no está imprimiendo un resultado. Entonces ahí es donde viene lo que les había comentado de acá, del system.out.println, que esto es para que se muestre en pantalla. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo lo tomo así y para que salga así, como por ejemplo, para que se escriba como más o menos de memoria. Pongan system, este como sistema, quiero que punto out como salida o imprime. Pues, entonces el sistema quiero que salga una impresión por print y aquí es system.out.print y aquí ponemos entre paréntesis lo que ustedes quieran imprimir, ya sea un texto o lo que ustedes quieran. En ese caso vamos a imprimir un texto. ¿Cómo se imprime un texto? Con doble comilla. Y aquí colocan el texto que ustedes quieran. Vamos a poner la suma total. Ahí está. Suma total. Entonces, ¿cómo volvemos a ejecutar el código? Igual, clic derecho, se van a un file, lo ejecutan y se dan cuenta que dice suma total. Es suma total. Pero se dan cuenta que no sale el resultado. Entonces ahí viene un tema que se llama concatenación.
Es un poquito complicado al inicio, pero igual se enseñan a perder. Me comentan o me dicen. ¿Cómo se dan cuenta que aquí hay una palabra? ¿Cómo concatenamos o cómo mostramos el resultado igual? Entonces, para que se muestre, utilizamos una cosa que se llama el símbolo más. El símbolo más como que si fuera una suma, pero dentro de textos. Entonces, suma total más y ponemos resultado. Entonces, ahí está, suma total más resultado. Entonces, con eso estamos diciendo, mira, quiero que se muestre la suma total, o sea, el texto de suma total, y quiero que se muestre también el resultado, que esté pegado a la par, que esté junto. Entonces, nuevamente ejecutamos file y si se dan cuenta dice suma total 22, es decir, que está funcionando correctamente. ¿Cuál es la ventaja de todo esto y todo, y pues trabajar así con variables independientes y todo? Es de que nosotros venimos aquí y podemos modificar el 10 por cualquier número. Vamos a ponerle 15, por ejemplo. 15. Entonces le damos aquí un file nuevamente y ya lo suma 27. Entonces, eso es la gran ventaja de esta onda. Porque también imagínate que tenemos una gran cantidad de números así y nosotros obviamente nos vamos a cansar así como sumarlo, vamos a poner aquí, vamos a sumar estos dos números. Entonces, sumar estos dos números para nosotros es complicado. Entonces aquí únicamente solo editamos y ya. Por ejemplo aquí se llama un file, se dan cuenta que ya nos sale la suma. Entonces eso es lo bonito del lenguaje. Exacto. Aquí pregunta Kevin que si nos equivocamos en algo muestra el error. Por ejemplo, aquí vamos aquí número uno, por ejemplo, vamos a quitarle punto y coma. ¿Va? Damos el punto y coma y digamos que lo queremos ejecutar. Le damos run file y se dan cuenta que dice o como que tenemos algunos errores. Entonces nos dice como queremos ejecutar nuevamente. Entonces le damos que sí, digamos, va. Y aquí nos tienen un error ha ocurrido en punto y coma porque se esperaba punto y coma. Entonces, por eso lo que les decía que es como el importante el inglés, en el sentido porque así como que le pueden entender un cacho a qué error se está refiriendo. Y aquí dice, el error está en tal línea. Se dan cuenta, dice tutoría IPC1 en Java en tal. Le dan clic aquí y les tienen en el archivo donde está el error. Ahora, ¿dónde ubican el error? Se dan cuenta que al final hay una línea roja, una línea roja. Y aquí mismo a la parte tiene como un chiquecito rojo, un signo de exclamación. Eso quiere decir que hay un error. Entonces, aquí a veces les tira uno el error o la sugerencia de cuál es el posible error. En ese caso dice que falta punto y coma. Entonces le damos punto y coma y hace solución. Y ya se quita lo que son los errores y lo volvemos a ejecutar y ya funciona correctamente. Eso es lo bonito de NetBeans, que ya más o menos lo va orientando de dónde está el error. Entonces, en esa parte no sé si quedó claro de cómo definir variables. No sé. ¿Sí? Los demás, no sé, aunque sea una manita arriba. Excelente. Muy bien, entonces, vamos. Ahora vamos a hacer una suma, supóngase, de un número entero y uno decimal. Sí, en ese caso, el signo siempre para concatenar siempre va a ser más. Siempre, siempre. Literalmente siempre va a ser más. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si ponemos otra vez más y ponemos otra comilla? ¿Va? Ponemos aquí, por ejemplo, final. Ponemos aquí una palabra final. Si se dan cuenta, colocamos un signo más, es que concatenamos otra palabra. Lo ejecutamos y se dan cuenta que se coloca al final. Entonces, el símbolo de signo más siempre se va a concatenar cuando esté un texto. Cuando esté un texto y a la par un símbolo más, lo que va a hacer es que se va a concatenar para que lo tengan bien en cuenta. Entonces, el más sirve únicamente para concatenar consecutivamente. Bien, quitamos esto. Bueno, ahora con un número decimal. Entonces, si vamos a hacer un número decimal aquí, si se dan cuenta, el i es un número entero. Entonces, si colocamos aquí, por ejemplo, 2.56, se dan cuenta, nos marca error porque dice, mira, aquí dice que están como tipos incompatibles, porque estoy diciendo que es un entero y aquí estoy colocando un decimal. Por eso es que me tira error. Entonces me dice, mira, nada que ver. Entonces acá dice, estás intentando colocar un double en un int. Entonces dice, como, mira, ese es tu error. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En tipo de dato, únicamente lo cambiamos, ya sea como double o el otro tipo de dato que yo a ustedes les enseñé, o float. ¿Cuál es la diferencia de double y float? En double
o en float, lo que tienen que hacer es lo siguiente. En float únicamente al final del número decimal tienen que colocar una F. Eso es lo único. Eso es lo único que tienen que hacer en float. En un double lo dejan así normal, sin necesidad de colocar F. Por eso es que a mí me gusta trabajar con double, por lo mismo de que no se tiene que colocar F a cada rato y a veces a uno se le olvida y en un futuro puede llegar a, como a tener errores. Entonces siempre les recomiendo trabajar con double. Muy bien. Entonces trabajamos con double y luego aquí tenemos el resultado. ¿Cómo hacemos el resultado? Igual, si se dan cuenta aquí me marca error porque dice, mira, estás diciendo que el resultado va a dar un entero. Y no es así porque está sumando un decimal. Entonces, por ende, tenemos que colocar aquí un double, que el resultado va a ser decimal. Entonces, ya está. Entonces, lo volvemos a ejecutar. Y si se dan cuenta, ya nos tira el punto 56. Entonces, de esa manera es lo que nos ayuda pues, a sumar de diferentes tipos de datos. Eso es lo que es en el ámbito de barreras, las barreras como más fundamentales o necesarias. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos, ahora vamos a ver el tipo de dato, vamos a poner aquí, suma de dos números enteros. Suma de dos números enteros. Ahora vamos a colocar acá concatenación de letras. Bueno, bueno, concatenación de letras. ¿Cómo concatenamos palabras? Como les enseñé, estaba el más, ¿no? Entonces aquí ahora vamos a crear una variable que se llame nombre. Lo ponemos en string, nombre, y aquí ponemos el tipo de dato, el nombre, el identificador, nombre, persona. Y aquí igual le ponemos entre comillas el nombre que va a tener la persona. En este caso vamos a ponerle Kevin, Kevin, va. Kevin y al final punto y coma. Se dan cuenta como es un texto se coloca entre comillas, comillas dobles. Entonces colocamos Kevin. Entonces aquí ahora nuevamente lo imprimimos con un out o con un system.out.println. Y ponemos acá tu nombre es, y ponemos aquí para concatenar nuevamente un símbolo más y ponemos nombre persona y ya lo ejecutamos file y ya sale suma total es tal, tu nombre es Kevin. Si se dan cuenta, aquí sale un símbolo así como medio extrañito o un signo de oración. Y es por lo mismo de que tiene comilla. Lo que tiene comilla, entonces eso es lo que. Pero no tiene acento, perdón. No es la palabra acento. Tiene acento. Entonces, usualmente, como todo el lenguaje de programación está enfocado en el lenguaje inglés, entonces por eso que a veces la comilla como que no mucho la identifica. Entonces preferiría siempre trabajar así con letras normales, sin acento ni nada por el estilo. Entonces aquí, punto, escribe. Entonces, por ejemplo, lo ejecutamos nuevamente y se dan cuenta que ya sale bien. Tu nombre es Kevin sin el signo todo feo. Ahora bien, lo mismo que acá, aquí podemos cambiar el nombre. Vamos a poner, por ejemplo, otro nombre que me ahí, que es Crystal. Vamos a poner Crystal acá. Bueno, Crystal. Lo colocamos acá y le damos correr archivo y se dan cuenta, ahora cambia, tu nombre es Crystal. Esa es la ventaja de todo esto, de que básicamente uno puede ir cambiando el nombre sin necesidad de estar ahí escribiendo todo esto. Muy bien, eso es en el ámbito de strings. Va, ahora, ¿cuál es el otro? Veamos. Va, texto. Va, ahora el char, lo que le había comentado que es solo una letra. Vamos a venir acá. El char. Vamos a poner acá. Char para una letra. Igual el código se los va a compartir, entonces para que encuentren. Entonces aquí nuevamente tipo de datos, char, y colocamos aquí el valor que va a tener. Vamos a poner letra inicial. Igual a, y ponemos el primero, la primera letra, vamos a poner la K y vamos a poner punto y coma. Ahí está. Entonces aquí char lo que es en minúscula. Ah, sí, cierto. Para que tengan en cuenta, para que cuando ese tipo de char únicamente se puede hacer con comillas simples, así con esas comillas que solo es único. Entonces, únicamente se coloca aquí de comillas simples y la letra que ustedes van a colocar. Y hay aquí, pues lo mismo, igual. System.out.println.
to Braille y colocan aquí entre comillas la letra es y pongan aquí más para concatenar, ponemos letra inicial para ir resultando. Entonces suma total está, tu nombre es Cristian, la letra es K. Entonces para que solo tengan un carácter, aquí pueden poner un número también si ustedes quieren. 1 por ejemplo, un file, y sale 1 y así como ustedes vayan a querer. Muy bien. Ese es el ejemplo. Esas son ahora las operaciones que fue las que nos acabamos de enseñar a ustedes. De que fue suma. Aquí en suma, por ejemplo, aquí es el resultado de suma. Aquí si quisiéramos multiplicar, solo cambiamos de signo de suma por el de multiplicación y ponemos aquí multiplicación. Multiplicación. Ya se vamos a hacer algo más. Vamos a colocar esa cosa aquí también y vamos a colocar acá. Vamos a poner aquí. Doble resultado, y aquí vamos a poner resultado suma. Entonces, bueno, un resultado suma. Aquí abajo le ponemos double, creamos otra variable, double resultado multiplicación. Colocamos número 1 por número 2. En cuenta ahí se puede accesar literalmente todos los símbolos normales, suma, multiplicación, división, lo que ustedes quieran. Vamos a sacar otra división. Resultado es igual a número 1 dividido número 2. Ahí está. Aquí vamos a imprimir únicamente lo que les había dicho. Aquí, multiplicación más ¿qué división de división? Así que está, básicamente los símbolos iguales de suma, multiplicación y división. Entonces, por ejemplo, lo ejecuto nuevamente, un file, y se encuentra que sale multiplicación, es tal, la división es tal. Entonces, eso es lo bonito. Entonces, estas son las operaciones más esenciales que ustedes van a trabajar. Ahí está, ese es el método de operaciones. Ahora ya lo cubrimos. Ahora vamos con el siguiente tema. Vamos a ver qué es una función y un método. Una función es un bloque de código que realiza una tarea específica y puede devolver un resultado. Y un método es un bloque de código que pertenece a una clase y realiza una tarea. Básicamente lo que es un método de que es una acción que puede realizar, y una función es algo que nosotros vamos a recibir algo a cambio. Entonces les voy a poner un ejemplo. Bueno, si ustedes se recuerdan en Mate Básica 1, ustedes vieron lo que es el tema de funciones. Se recuerda que f de x es igual a lo que es x a 2 más 3. Por ejemplo, la divisibilidad x es 2. Entonces, aquí lo único que ustedes tenían que hacer en la base, si se recuerdan, tenían que sustituir lo que es la x por 2. Entonces, 2 es igual a, entonces ponen aquí 2 más 3, 2 más 3, y eso da como resultado 5. Entonces, es lo mismo en el ámbito de programación, lo mismo. Básicamente sigue como el método matemático, digamos, donde ustedes reciben lo que es la variable, el número que ustedes van a hacer, lo sustituyen y te regresa el resultado, que en ese caso el resultado es 5. Eso es lo que es una función. Ahora, ¿qué es un método? Lo que es un método es, por ejemplo, les voy a explicar. Por ejemplo, ustedes aquí en Word, por ejemplo, si ustedes le quieren agrandar la letra, le dan clic a este botón para agrandar. Entonces le dan clic y se dan cuenta que se va agrandando la letra. Entonces, ese es un método, porque un método está haciendo una acción sin que te da un valor o algo a cambio. Aquí lo único que está haciendo es que está agrandando, pues no se está regresando un número, una letra o algo. Únicamente está haciendo una acción. Entonces está agrandando. Entonces, eso es lo que es un método. A cambio, una función es algo que te tiene que regresar un valor, un número, una letra, algo que tú lo puedas como tener, digamos, ¿va? O lo puedas manipular. En ese caso, como aquí únicamente se va agrandando, en sí no te está teniendo ni un valor ni nada. Únicamente es una acción que está haciendo. Entonces, eso es una función, eso es un método y eso es una función. Entonces, ¿cómo es que se hace una función y un método en Java?
Es un poquito algo complicado, pero voy a tratar de explicar esto así de mejor manera. Por ejemplo, vamos a tener una función que se llame suma. ¿Cómo declaramos nosotros una función? Primero, hay diferentes tipos de datos que nosotros podemos tener, ya sean privados, públicos y protegidos. ¿Cómo así? Básicamente, en públicos es de que cualquier persona en cualquier lugar pueden acceder a esa ubicación o a esa función. Entonces es un poquito complicado definirlo, pero te lo voy a poner así. Entonces, para declarar, vamos a crearlo como público. Así ya más adelante les explico más a detalle cuáles son los tipos de datos, pero los tipos de protección, pero en este caso vamos a dejarlo como público. Le ponemos público y aquí le ponemos el tipo de dato que va a regresar. Aquí vamos a poner creación de una función que sume dos números. Entonces, aquí le ponemos public y le ponemos el tipo de dato que va a regresar. Vamos a decir que va a regresar la suma de dos números enteros. Entonces ponemos public, el tipo de dato que es int y nombre de la función que va a tener. En este caso vamos a decir suma. Suma, eh, suma dos números. Suma de dos números. Así. Y aquí le ponemos y abrimos paréntesis. Aquí en paréntesis ponemos qué números vamos a recibir. Entonces aquí vamos a decir, mira, yo quiero hacer la suma de dos números que sean enteros. Por ende, voy a recibir dos números enteros. Entonces, int x y y. ¿Cómo aquí quiere decir eso? Es como que si fuera esto. Por ejemplo, aquí se encuentra, dice f de x, dice que será f de x, y. Así, básicamente es eso, solo que modelo de matemático es así, fx de y, y si aquí está lo mismo, va 2x más y, es lo mismo. Entonces aquí lo que se mira, voy a recibir dos variables, una x y una y. Entonces aquí abrimos corchetes y cerramos. Aquí me marcaron porque dice, mira, tienes que regresar algo porque es una función. Entonces, ¿cómo le decimos que regrese algo? En inglés, o regresar, si fuese return. Quiero que me retornes un valor. ¿Qué me vas a retornar? La suma de x más y. Y punto y coma. Y ya. Si se dan cuenta, se quita error. Eso es lo que es una función. La suma de dos números. Entonces, ¿cómo hacemos para que funcione y toda la onda? Sencillito. Nos venimos acá a la parte de arriba y si se dan cuenta que tenemos un resultado suma. Dice número 1 más número 2. Entonces, aquí debes de escribir todo esto. Solo ponemos acá, ponemos y llamamos a lo que es suma. Se llama suma de dos números. Aquí corregir suma de dos. Suma. Déjame avisar todas sumas, perfecto. Creo que aquí era. Creo que esa era porque, bueno, son sinceros, como es tiempo que no programa mucho ya, entonces, o sea, ahí está. Ahora sí, perdón, ya me recuerdo. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que se declara una función? Una función, colocan aquí public y tienen que colocar una palabra especialita que se llama static. El static quiere decir que se puede hacer en todo este archivo, en todo este archivo. Eso es lo que hace el static. Entonces ponen público, que puede hacer acceso, que puede tener acceso público, digamos así, sin ninguna restricción. El static que va a poder hacer todo el archivo y luego sale el tipo de datos que va a regresar a la función, el nombre que tiene la función, las variables que va a recibir, que es x y y, qué tipo de datos van a ser, que van a ser enteros, y aquí que va a regresar la suma de x más y. Entonces, como lo llamamos, venimos aquí resultado suma, le ponemos igual y ponemos suma de dos números, y se dan cuenta, dice suma de dos números, el nombre de la función y las dos variables que vamos a colocar, en este caso el número 1 y luego coma número 2 y ya, ¿verdad? Y ya suma los dos números. Ya con esto, ya tenemos el resultado suma. Entonces, ¿cómo miramos si está funcionando correctamente? Lo ejecutamos y me está tirando un error. Vamos a ver qué error nos tira. Y me dice lo bueno es que aquí nos tira error y nos dice qué error tenemos. Entonces, venimos acá y vamos a ver cuál es el error. Entonces, aquí nos dice, mira, el error
el error es el siguiente. Son datos incompatibles. ¿Cómo así? Si se dan cuenta, aquí el número 1 es entero, el número 2 es decimal. Entonces aquí la suma me está regresando un número entero. Entonces ahí es donde comienza ya lo complicado, porque si se dan cuenta, aquí metieron un error aquí. Entonces aquí dicen, puchas, por aquí no sale el error, sino el error está aquí, hasta aquí abajo. Entonces ahí es donde se ya va a complicar ya programar. Entonces ya es como un poquito más de lógica y como sabiendo bien qué es lo que está haciendo uno poco a poco, ¿va? Entonces aquí, como número 2 es un número decimal, entonces le cambiamos a entero, ponemos int número 2 y colocamos acá, vamos a colocar el 2. Y ya, ahí está. Entonces lo ejecutamos y se dan cuenta, ahora ya funciona. Sumo a total y ya nos tira la suma. Ya está. Entonces eso es lo que es una función. Una función básicamente es como un modelo matemático que tiene que regresar únicamente un valor, sí o sí. Un número, un dato, lo que sea. Pero me tiene que regresar algo por fuerza. Sí o sí me tiene que regresar algo por fuerza. Eso es lo que es una función. Un método es una acción que hace sin nada, solo así. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, le cliqué aquí, me abre esto, pero eso no me regresa nada. A cambio que una función me regresa un número. Eso es lo que es una función, para que los tengan en cuenta. Pues, por ejemplo, ahora vamos a crear un método. Vamos a crear un método que se llame siempre igual, lo mismo. Para crear un método es igual public, colocan static y colocan un void. Ese void es como lo característico que hace un método. Entonces, para que sepa más o menos la diferencia. Sí, correcto. Enteros solo con enteros. Bueno, se puede hacer enteros con double, como sea, únicamente que sea tipo numéricos. Aquí, en ese caso, yo puse double. Si te das cuenta, aquí en entero, el primero es un entero, el segundo un double. Pues aquí lo que estoy haciendo es que mi función es suma de todos los números. Entonces mando el número 1 y el número 2. Pero ¿cuál es el error? Aquí, si te das cuenta, en mi función dice lo siguiente. Y mi función dice, quiero sumar dos números. El primer número viene como un entero y el segundo número viene como un entero también. Entonces, por eso aquí me dio error. Entonces, acá, pues, si quiero que sumen los dos, se lo pongo aquí, double, double. Por ende, aquí, si te das cuenta, dice qué tipo de dato va a regresar, un entero. Entonces, como ahora va a sumar un double, solo pongo un double. Y ya funciona correctamente, lo voy a ejecutar. Ya suma, ya funciona correctamente. Entonces, ahí únicamente es como la manera que va a sumar. Aquí dice, mira, voy a sumar todos los dos enteros. Entonces, quieres verificar, mira, va a ser una mezcla de enteros y double. Entonces, si vas a mezclar enteros con decimales, colocar el double siempre. Siempre, para que así como que no se te complique tanto. Siempre. Entonces, como ahora viene el tema de métodos. Como es una acción que hace, entonces, ¿cuál es la característica de una función? Es de que siempre va a tener el tipo de dato, siempre el tipo de dato y va a tener un retorno. Entonces, vamos a poner características de un método. Siempre tendrá el tipo de dato y la palabra. Eso es lo característico de una función. Ahora, un método. Un método igual. Public, static, void. Eso es lo único característico que tiene un método, que tiene void. Y aquí coloquen, por ejemplo, imprimir nombre. Y así. Aquí si se dan cuenta, aquí no recibe nada, entonces aquí solo vamos a decir lo que va a hacer, va a imprimir un nombre. Imprimimos un nombre igual system.out.println y ponemos aquí entre comillas dobles el nombre de la persona. Vamos a colocar lo que es, no sé, vamos a colocar el nombre de Carlos Mayer. Wow. Carlos Mayer. Pues ahí está. Entonces, aquí, ¿eso que va a hacer? Va a imprimir un nombre. Únicamente eso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a poner aquí al final la letra es tal. Y vamos a poner aquí imprimir nombre. Así sencillamente. Y imprime el nombre Carlos Mayer. Eso es lo que hace. Es un método. Únicamente lo que es que lo imprime. Entonces, ¿cuál es la ventaja de todo eso de un método y una función? Y si se dan cuenta, ese es un código. Debes estar escribiendo esto a cada rato. Esto a cada rato. Esto, así a cada. O sea, es muy largo. Entonces, debes hacer eso. Únicamente llamamos al método. Mi nombre. Entonces lo ejecutamos y ya funciona correctamente.
Entonces, si se dan cuenta aquí, el código es como muy chiquito. Y dicen, no, no, hombre, nada, me cuesta escribir esto una vez, va. Pero ¿cuál es el problema? De que más adelante va a haber un gran código acá y va a ser un dolor de cabeza estar escribiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo a cada rato. Entonces, por eso es de que se crean métodos para que sea más sencillo. Por ejemplo, en un menú, el menú a cada rato se anda mostrando, mostrando, mostrando. Entonces, acá aquí con un método, ya solo tenés el código una única vez. Entonces, eso es lo que es una función y un método. No sé si les quedó claro o tienen alguna duda. ¿O todo bien? Y los demás, no sé si se perdieron o no sé, o algo por el estilo. Ahí sí, pero, o aunque sea en el chat, como una flechita para arriba, una letra para abajo, no sé. No sé, yo, Carlos o Eduardo, no sé. Lo otro más como que sí entendieron más. Entonces, esa es más que nada la tutoría inicial. Igual, cualquier duda que lleguen a tener, pues me cuentan, ¿va? Por ejemplo, les voy a enseñar más o menos el código que les está enseñando a Kevin. Por ejemplo, lo que les expliqué de un método, si se encuentra dice voice. Entonces, eso es lo que dice un método. Entonces, les voy a enseñar aquí, por ejemplo, acá si te das cuenta dice voice, ¿no? Voice. Entonces, es un método. Entonces, todo lo que tiene todo este código, lo tendría que copiar y pegar a cada rato constantemente. Entonces, por eso es que se crean métodos, se crean funciones, toda la onda. Les voy a enseñar otro punto por acá. Por acá, un método que inicializa las tablas. Entonces, todo este código lo tendría que llamar a cada rato, lo tendría que copiar y pegar en cada rato que lo quiera hacer. Acá no aquí, únicamente lo llamo y para initial type. Vamos a poner aquí. Pero aquí te das cuenta que lo llamé al inicio. Entonces, debe de copiar una vez esto, solo lo llamo. Aquí lo llamé una vez, aquí lo llamé otra vez, te das cuenta aquí otra vez. Entonces, eso es lo bonito de los métodos y funciones, de que no necesitas como copiar todo el código otra vez, sino que ya lo tenés por predeterminado. Entonces, solo lo vas llamando, llamando, llamando constantemente. Y así. Entonces, eso es más que nada como la introducción a la tutoría. Va, exacto. Aquí si te das cuenta, ya lo llamé en privado. Entonces, eso es como ya son más ámbitos, ya un poquito más a profundidad. Porque ¿qué es lo que sucede? Usualmente uno como tiene varios métodos, un montón de métodos, hay una cosa que se llama tipos de protecciones, o no me acuerdo bien cómo era, pero existen tipos de protecciones, que es el private, el protected y el public. ¿Qué es lo que hace el private? El private es que únicamente se puede en esta parte de código, únicamente en esa parte de código. Entonces, por ejemplo, aquí si se dan cuenta, tenemos como múltiples archivos. Entonces, usualmente, por ejemplo, hay un código hay funciones o métodos que se repiten, pero tienen diferentes funcionalidades. Por ejemplo, en uno que se llama, por ejemplo, sumar totales. En uno suma todos los totales digamos, de las ganancias. Otro suma todas las totales de las pérdidas. Entonces, para que no haya como una pérdida, como que el programa no frique saber cuál va a utilizar, es por eso que se utiliza el private, para que así el programa detecte, solo voy a utilizar el que está acá, no el que está en otra parte. Entonces, como eso es lo que quiere decir. Igual les recomiendo un canal muy bueno que se llama, por si no me van a entender y no me quisieron decir, les voy a mandar un programa que se llama, bueno, un canal de YouTube que se llama Absolute. Absolute, por YouTube. Vamos a ver. eh, es este. Bueno, ese no es este. Entonces, aquí en Absolute, lo bueno es que aquí explica todo enfocado en Java. Entonces, aquí da una explicación de qué pueden crear en Java, 5 métodos de aprender en Java. Y aquí, como, básicamente, aquí explica poco a poco la profundidad.
Bien, mira, pues, lo que pasa es de que aquí el ámbito de private me refiero en el sentido de que no se puedan acceder desde otros archivos. Por ejemplo, te voy a explicar. Por ejemplo, aquí, que decía, por ejemplo, aquí, el private CMD buscar. Bueno, ese CMD buscar no lo puedo acceder desde acá, desde otro archivo. Desde otro archivo. Aquí no lo puedo acceder porque están aquí como públicos. Básicamente lo que el ámbito de private y public y en el ámbito de seguridad es de que no puedas como acceder desde otros archivos. En este caso es un archivo donde aquí programas algo. Entonces si vos quieres jalar una función o un código desde otro archivo, no te va a poder permitir porque no lo va a encontrar. Puede ser que se coloca private. Ahora bien, en el código fuente de una página que, por ejemplo, vamos a colocar esta control shift y vamos a ver, por ejemplo, aquí tú miras todo el código y toda la onda, pero aquí únicamente vos miras el código de la interfaz, no miras la programación como tal. Si te das cuenta que aquí todo esto es como el diseño, mira, por ejemplo, aquí le clic a tal cosa, por ejemplo, acá me sale el diseño, todo el asunto, pero no te tiene en la lógica como tal. Entonces, bien puedes ver aquí como el código, cómo es que funciona, pero aquí te vas a aquí en el ámbito, ese ya es un poquito más como ya fuera del tema, pero si te vas aquí, por ejemplo, en fuentes, y en fuentes, vos ves como, cómo se ha construido la página, ¿eh? Puedes ver hasta el código de todo el nombre. Vamos a ver acá. Acá puedes ver el código. Pero este código, para que tengan en cuenta, no es que sea así como con esto ya, aquí tengo acceso a todo, no. Únicamente todo el código que nosotros podemos ver aquí, es únicamente de la interfaz. Únicamente de la interfaz. Porque en el ámbito ya la lógica o toda la onda ya está subida en un servidor. Entonces únicamente aquí está como la interfaz, es la lógica o la programación o todo lo relacionado así como a lo importante está subido en un servidor. Y aquí lo que tiene pues no se muestra. Eso sí no se muestra, está oculto. Pero aquí la página que tenía que crear aquí, si te das cuenta, todo esto está oculto. Eso va a estar oculto. Está oculto, entonces no se muestra nada de esto. Porque eso es pura lógica. Entonces lo que hace como a subir la página lo oculta directamente, no lo muestra por términos de seguridad y toda la onda. Pero bueno, entonces les recomiendo esta página que se llama Absolute, se los voy a mandar acá aquí en el chat, igual se los voy a mandar en WhatsApp para que lo tengan ahí. Entonces los mando. Esa. La página explica muy bien de manera breve en 5 minutos de cada cosa. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar, aquí pueden explicar otros algoritmos, qué son los algoritmos, explica aquí cualidades de Python, de cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, Absolute Java, pueden buscar Absolute Java y al final, ¿sí? Java en 5 minutos, les explica que es Java en 5 minutos, aprende a programar en 5 minutos, qué son los arrays, tipo de datos, lógica de programación, encapsulamientos, cosas que se pueden crear en Java, un for, o sea, aquí literalmente les explica así todo de manera sencilla y breve de qué es cada cosa, por si no me van a entender y así tienen como una idea mejor. Entonces, no sé si está todo claro o tienen alguna duda o algo más que quizás sea ya extracurricular, que no sea de la clase o no sé, cualquier cosa. Bueno, si todo está bien, entonces aquí dejamos la clase de jóvenes. Muchas gracias por escuchar. Igual les voy a pasar una mini encuesta ahí para que sea una encuesta anónima donde me contesten qué tal, si me entendió o no, no sé, para ver así si cambiamos de tutor o no sé. Ahí me dicen, va. Si les gustó y toda la onda, miramos el tema de crear tu tutoría, pero ya un poquito, ya abarcando otros temas, por ejemplo, ya programación orientada a objetos, ya más avanzados, digamos, para que puedan entender y quizás más adelante, quien quita, podamos hacer lo que es un proyecto de los años anteriores. Igual toda la presentación se los voy a compartir, igual que el código, para que lo tengan ahí a la mano, por si le quieren dar una revisada, igual la grabación se los voy a compartir mañana, por lo mismo que se tarda en subirse toda la onda, va. Entonces, ahí estamos jóvenes. Entonces, si no tienen alguna duda, es todo por mi parte.